Exactamente. Que Sandro sea un peronista, rosista. Puede ser, puede ser. Me da más conservador igual, Sandro. Siempre me dio más conservador. ¿Sí? Sí, sí. Viste que en realidad su partido político eran las nenas. En todo caso fue, El amor. exactamente. Sí, El amor, ya está. El amor engloba unitarios, chicas. federales, peronistas Exacto. radicales, todo. ¿Por qué dije lo de peronistas? Es ¿Por interesante qué? arrancar por ahí, ¿no? Porque digo Rosas y dije peronistas, sí, Sí. hay una Una gran brecha, distancia Años y temporal. años. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque en realidad Rosas es un personaje que en la historia argentina es amado o odiado. Bueno, No hay términos medios con respecto a Juan Manuel de Rosas. Como ¿Por qué? tantos otros. Sí. Porque en realidad el revisionismo histórico del peronismo, de la mano de Jaureche, Abelardo Ramos, ¿verdad? Esos revisionistas del peronismo de izquierda tomaron la figura de Rosas, la enaltecieron y la colocaron en un lugar de héroe. Mientras que los conservadores, los que históricamente gobernaron la Argentina, lo colocaban como un bárbaro, ¿no? Un montaraz, un caudillo típico de la barbarie. ¿tá? De hecho, cuando nosotros hablamos de la historia argentina, tenemos que hacer una división bien fuerte entre unitarios y federales. Y a partir de esa división podemos entender la historia argentina. Y también a través de esa división podemos entender la historia uruguaya. Y ahí está, vincular entonces a la formación de los partidos aquí en Uruguay. Exactamente. Juan Manuel de Rosas era un caudillo nacido en la provincia de Buenos Aires en 1793. Es interesante decir estas cosas porque cuando hablamos de uruguayo o argentino, en realidad nos estamos refiriendo a personas que nacieron en Uruguay y Argentina. Pero cuando hablamos de personajes No como existía. Artigas, Rivera, Lavalleja o Rosas, son personajes que nacieron en Banda, el virreinato no, del Río de la Plata. Claro, exactamente. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando tenemos un personaje que nació cuando todavía no existían los partidos, estamos hablando de personajes que no tienen la idea de nación en su cabeza. No, la Claro. nación como un conjunto de personas que comparten tradiciones, costumbres, historia común, a veces religión y a veces idioma, no existía. ¿tá? Por lo tanto, las estructuras mentales de aquellas personas no eran las nuestras, que se basan en, por ejemplo, para nosotros la célula mínima es el ciudadano. Sin ciudadano no hay nación. ¿tá? Por lo tanto, nosotros a partir de esa unidad mínima que es el ciudadano, unimos a todos los ciudadanos y formamos la voluntad general, que es la primacía de la mayoría. No quiero aburrir, pero en realidad es importante esto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Rosas, hablamos de un hombre para el que no existía la Argentina más que como el nombre de un lugar. o sea, Argentum, Tierra de Plata, no como nación, definitivamente. no como nación. Tenemos que hablar que Rosas, como hombre maduro, estuvo involucrado en el nacimiento de la nación argentina. ¿tá? Era algo nuevo, era algo diferente. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de personajes, tratemos de no decir uruguayo o argentino. ¿tá? Eran todos del virreinato del Río de la Plata y en el caso de Juan Manuel había nacido en la provincia de Buenos Aires. Pero cuesta, por ejemplo, en el caso de Artigas, anda a explicarle a un ciudadano medio, no ubicarlo Claro, no como uruguayo. Claro, ¿por qué? Porque las naciones, al tener la necesidad de héroes, generan ese tipo de cosas. ¿tá? Claro. Hay una necesidad de héroes, ¿no? Todas las naciones, más allá de todo lo que dije anteriormente, tienen mucho de este tipo de hechos heroicos o de personajes heroicos, que son los que van formando la historia mítica. Entonces, por ejemplo, Artigas es uno de ellos. Claro. Es el papá del Uruguay, pero porque la historiografía lo dijo, no porque lo sea de hecho. Entonces, Juan Manuel es un personaje que nace en la provincia de Buenos Aires, es un personaje que es un terrateniente, es un hombre con muchísimo campo, ¿no? No hablamos de una persona pobre, vamos a decirlo directamente, ¿no? Un hombre con mucho campo, un hombre que era primo de los Sanchorena, sí, los Sanchorena, de los cuales llegaron a Uruguay y compraron tierras, y una de esas tierras es justamente la residencia presidencial, ¿verdad? De Anchorena. Bueno, los Anchorena eran las personas más ricas que había en Buenos Aires, en Argentina, en realidad, en aquel momento, ¿verdad? Entonces, Juan Manuel tenía muchísimo campo, ¿tá? Era un caudillo, ¿no? Era un hombre que además estuvo vinculado en un primer momento con las invasiones inglesas, defendiendo a Buenos Aires, pero luego, cuando se dio la Revolución de Mayo, no se metió. ¿tá? Entonces ahí tenemos un personaje que no entra en lo que son las luchas por la independencia. No era solo terrateniente, era militar también. Era un militar, pero se hace militar con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de sus campos, dejemos un poco la vida privada, dentro de sus campos él tenía un grupo de peones a los cuales él había preparado como un grupo de mercenarios, una especie de grupo de mercenarios. ¿Una pequeña milicia? Una milicia Un llamada ejército privado. los Colorados del Monte. ¿tá? Los Colorados del Monte. Y los Colorados del Monte son los que hacen que
el nombre de Juan Manuel de Rosas aparezca en los primeros planos de la política argentina post-independencia. ¿Por qué? Porque la Argentina comienza a luchar, ¿verdad? Comienza a generar una lucha entre unitarios, aquellas personas que querían que Buenos Aires gobernara todas las provincias unidas, incluida la banda oriental, ¿no? Con mano dura y cobrando todos los impuestos y con un gobierno nacional fuerte. Uruguay es unitario, ¿no? Mientras que por otro lado teníamos un montón de personas lideradas en aquel momento por Manuel Dorrego que eran federales. Obviamente, podrá preguntarse las personas en su casa, ¿y tiene algo que ver con Artigas? Sí. Sí, claro. O sea, el federalismo argentino es un federalismo que no podemos decir que es de autoría única de Artigas, pero en el pensamiento de Artigas hay un basamento muy fuerte para lo que fue el federalismo argentino, ¿no? Por lo tanto, Rosas se mete en esta lucha apoyando a los federales. Y sus colorados del monte, ¿no? Su patota, Sí. su milicia personal, salida de su campo, de sus peones, con los cuales él era muy duro, ¿no? Pero al mismo tiempo fue como el primer disciplinador, que eso después de la segunda mitad del siglo XIX es algo bueno, ¿no? Sí. Les cuento una historia. En un momento, Rosas comete un error en uno de sus campos y deja las porteras abiertas y se escapan los caballos. ¿Tá? Entonces, bueno, todo el mundo empieza a juntar los caballos, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, él había cometido un error gravísimo. Entonces, cuando llegó, cerraron la portera, agarró a sus peones, se sacó la camisa, le dio un látigo a uno y le dijo, bueno, pegame 50 latigazos. O sea, predicando con el ejemplo. Cometí un error. Siempre que yo cuento esta historia, tiene una doble interpretación. ¿Por qué? Porque vos decís, primero que nada, el latigazo, bueno, época bárbara, no vamos a discutir Sí, la era- forma. Pero después la otra es, ¿y si sos vos el que cometés el error? Si el patrón hace que vos le pegues, vos le estás dando, Sí, de sí. alguna manera, piedra libre para decir, bueno, Igual te iba a pegar los latigazos. seguramente. Claro. Igual te los iba a pegar. No, o sea, lo que le estaba diciendo es, bueno, esto si en Esto, caso de que la portera cometés un error, pasa la dejes eso. abierta, Ahora, vos te dijiste comí con los recién, latigazos porque soy el patrón. ¿en qué evento fue que no se metió? En la Revolución de Independencia. ¿Y por qué? En realidad no lo sabemos por qué no se metió. Una de las grandes críticas de los unitarios que le pegaron sistemáticamente durante mucho tiempo fue que era cobarde. Ajá, eso te iba a decir. No se metió porque, o sea, vio como otros... Por otro lado, te podría decir, primaron los negocios. Ajá. Pero tenía intereses. Era un hombre que era un gran terrateniente. Igualmente, por ejemplo, volviendo a la vida privada, que sí que a la gente le gusta lo de la vida Sí. privada, Rosas cuando era muy joven se enamora profundamente de una mujer que era Encarnación Escurra y Arguibel. ¿Ah? Y la madre de Rosas no quería que se casara, ¿no? Es toda una historia de amor. Entonces agarró el Celosa la látigo, doña. se lo dio a la madre. Tomá, y pegame dijo, 50. pégame 50 látigos. No, peor. ¿Cómo peor? Peor para la época. A ver. Hizo creer a la madre que Encarnación estaba embarazada. Ah. Y ahí se casaron automáticamente, Claro, obviamente. lógico, qué deshonra. Pero no estaba embarazada. ¿Y cómo ¿Qué hicieron le después? costaba embarazarla, no? Pero más allá de eso, no estaba embarazada. ¿Ah? Y se casan. Y bueno, luego que se casan, bueno, se arma todo el lío. Y finalmente Rosa se pelea tanto con su madre que le devuelve todos los campos. Y empieza de cero. ¿En Metete serio? los campos ahí y a mí el amor es más importante. Yo me voy con Encarnación. No podríamos decir de 0, 0, 0, 0, no. Ahí no, No, se quedó. no, tercero Ahí no. algún fondito se quedó. Obviamente. Pero bueno, le entrega los campos, ¿no? Bueno, con su esposa él tiene tres hijos, que una de ellas muere al mes de haber nacido, una cosa muy normal en la época. Pero su tercera hija, Manuelita, la famosa Manuela, es su gran compañera durante toda la vida y su relación con Manuelita fue, por un lado, ponderada por los historiadores revisionistas y peronistas, pero por otro lado, su relación con Manuelita fue criticada y discutida, inclusive en la época, por los unitarios, ¿Para qué tipo de relación era? porque hablaban de incesto. Incesto con la hija. Exactamente, porque ¿qué pasa? En 1838, antes del inicio de la Guerra Grande, Encarnación Escurra enferma gravemente y muere. La esposa. La esposa. Sí. Estamos ¿Verdad? hablando como eres joven, relativamente Muy joven. claro, Porque exactamente. Rosa muere de 83 años. Y en En 1877. el 77 y de 83 años. Exacto. Entonces, muy, muy joven se muere, ¿verdad? Y él queda solo casi para toda la vida. Obviamente no queda solo, es un caudillo, ¿no? Le llueven las Sí, sí, propuestas. Pero más allá de eso, su relación fue discutida durante mucho tiempo por los unitarios. Porque recordemos que en esta lucha, unitarios federales, es una lucha no simplemente intelectual y retórica, es una lucha con armas, Sí, sí, sí. ¿verdad? Unitarios y federales lucharon ¿Nunca nadie lo quiso matar? muchas veces. ¿Y qué pasaba ahí? Muchas veces. Lo que pasa es que
Que tenía los Colorados del Monte. Bueno, nunca Se lo... defendían antes. ¿Sabes qué? Suenan a orquesta, ¿no? Es Los tremendo. Colorados del Monte Hoy tienen, ¿quiénes sí. tocan hoy? Los Los Colorados, Colorados del del Monte. Monte. Suena, Capaz que sí. se tocaba. Suena. No, nunca lo pudieron matar. Pero bueno, recordemos que, por ejemplo, a Fidel Castro es el tipo que más veces intentaron matarlo, inclusive nosotros el viernes pasado, y no se logró. Bueno, fue los cubanos igual. Sí, fue de Que todas maneras. No lo intentamos, abrimos el paraguas nomás. Bueno, entonces Rosas, Juan Manuel de Rosas, se convierte en un líder dentro de los unitarios por dos cosas. Uno, los Colorados del Monte. O sea, cada vez que había un lío con los unitarios, Venían iban a los buscar a Colorados. Rosas y decían, trae tus Colorados del Monte. Iban, daban palizas y se terminó el O sea, problema. líder a prepo, líder a la fuerza por el poder que tenía Poder militar. la lucha, claro. Exactamente, la lucha. como cualquier caudillo. Sí. ¿No? Como la Valleja, Rivera, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? El otro hecho que lo hace, digamos, llegar a la cúspide es el fusilamiento de Manuel Dorrego, líder natural de los federales, por parte de Juan Galo de Lavalle. Juan Galo de Lavalle vendría a ser la némesis de Rosas, el gran enemigo, el unitario, el doctor refinado, además de militar. El Luthor de Superman. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los unitarios llegan al poder, Juan Galo de Lavalle llega al poder, lo primero que hace es, toma una decisión tremenda y es mandar fusilar a Manuel Dorrego, que era el federal. Claro. Movida. Obviamente que eso puede ser muy bueno, por un lado, pero obviamente por otro lado generas un mártir y generas un odio muy grande por parte de los federales, ¿verdad? Por lo tanto, inmediatamente se dio una revuelta y los federales toman el poder. ¿Ah? Ahí es donde llega Rosas. Igual hay varios momentos. Rosas logra llegar al poder por un plebiscito. O sea, llega al poder, hace un plebiscito para a ver si le dan la suma del poder y gana, ¿verdad? Gana con 9.500 votos y 2 en contra. 9.500 votos, obviamente votaron solamente los vecinos de Buenos Aires. Sí, claro. Estaban 4 manzanas a la redonda. Pero Domingo Faustino Sarmiento, que es el otro gran enemigo intelectual de Rosas, dice que fue absolutamente cristalina la elección. Lícito. Lícito, ¿verdad? Entonces, al llegar al poder Rosas, se convierte en uno de los hombres más poderosos de Sudamérica, ¿tá? Pero al mismo tiempo trata de llevar adelante una serie de ideas, ¿tá? Que son las que generan, digamos, su caída. ¿Por qué? Porque dentro de las ideas de Rosas estaba lo que se llama, o que se llamó posteriormente, anti-imperialismo. En aquel momento no se llamaba de esa manera, estamos siendo anacrónicos para que se entienda. ¿Qué sería el antiimperialismo? Bueno, Rosas creía que la Confederación Argentina, que era el nombre que tenía Argentina en aquel momento, debía autoabastecerse como una especie de autarquía y no depender de las potencias extranjeras, particularmente Inglaterra, pero también Francia. Por lo tanto, Rosas se hace un enemigo de peso, 2 enemigos de peso, que son Inglaterra y Francia, ¿verdad? Y esos 2 enemigos van a hacer todo lo posible para que Rosas caiga. Durante estamos hablando de 1835 a 1852, que se llama la época de Rosas, lleva su nombre en la historia argentina. ¿Tá? Entonces, es interesante porque en medio de ese gran enfrentamiento entre las potencias y Rosas, el Uruguay está en el medio. El Uruguay está en el medio de tal manera, tan profundamente se encuentra en el medio, que los partidos políticos uruguayos nacen en consonancia con federales y unitarios. Como Uno que para un lado, otro para el otro. el Uruguay como que se divide en 2 grandes bandos. Los que siguen a Rosas, que son las personas de Oribe, del presidente Oribe, ¿tá? Los blancos, los futuros Que blancos. luego van a convertirse en blancos, y los que siguen a los unitarios, por contraposición a los federales, que se van a llamar posteriormente colorados. Colorados. Y después del fusilamiento de Dorrego, ¿quién queda al mando de los federales? Después del fusilamiento de Dorrego queda directamente Rosas. Rosas se convierte, de alguna manera, en el líder. Más allá de que, obviamente, hay un montón de líderes, pero son títeres. ¿Tá? Manejados por Viamonte, Rosas. Massa, hay un montón que son títeres. ¿Tá? Manejados por De Rosa todos. No sé si manejados por Rosas, sino que son personas que no tienen el poder militar que tiene Rosas. Porque en realidad tanto Argentina como Uruguay sufren durante todo el siglo XIX la lucha entre doctores y caudillos, Claro, que es una lucha suprapartidaria. Entonces, esa lucha hace de que yo soy un doctor, por eso soy abogado, periodista, refinado, viajé por Inglaterra, soy un crack. Pero ¿qué pasa? Yo quiero gobernar y no puedo, porque no tengo ejército. Tengo que tender la mano al caudillo más próximo. Solo con las ideas no vas a nada. Claro. Exacto, por lo tanto vos tenés un montón de intelectuales refinados que no pueden gobernar. Y el caudillo solo sí podía, Y el caudillo solo sí. sin tener la capacidad del intelectual.
tal vez. No sé si no la O no, tenía. la capacidad no, los conocimientos adquiridos, el estudio. Claro, pero, a ver, Rosas gobernó y gobernó muy bien. O sea, durante la época de Rosas, debe estar llegando la llamada que me están matando, ¿no? Cuando dije gobernó muy bien. Porque justamente acá salta la lucha Claro. Rosas Pero, anti. pero había gente ahí que sobrevivió, gente que está llamando. Y capaz que sí, capaz que sí. Ya que a mí me subieron los impuestos en la época de Rosa. Claro. Pero fue una época de color de Exactamente. rosa. No, pero ¿qué Bueno, pasa? muy bueno. Muy buena, sí. ¿Qué pasa? Durante la época de Rosas, por ejemplo, Argentina fue la primera vez que tuvo una balanza comercial favorable, que no dependió de las potencias, que pudo, mal o bien, pararse firmemente ante Inglaterra y ante Francia y hasta cerrarle el puerto con cadenas para que no entraran los buques, ingleses ni franceses. ¿Va? Si usted me dice, bueno, pero fue una época de terror, sí. La época rosista es una época de terror que hace recordar a la peor época de la Revolución Francesa de Robespierre. Por ejemplo, cuando se levantaban en la mañana los argentinos, los bonaerenses, se levantaban cuando pasaba la persona que daba la hora y gritaba: ¡Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios! Esa era de alguna manera la tónica. La línea, claro. ¿no? La línea era, la mayoría de todos los unitarios intelectuales que había en Buenos Aires viajaron a Montevideo. Claro. Se asilaron en Montevideo porque tenían miedo. Uno de ellos era Jacobo Varela, el futuro papá de José Pedro Varela, de nuestro reformador, por ejemplo. Lavalle también escapa y se mete en Montevideo. Muy bien. Esa era un poco la tónica. Bueno, esto, a ver, Leo, ¿sería como una primera entrega? ¿Tenemos más de Esto Rosas? es una introducción. Una introducción. Sí, Total, porque además porque- Qué personaje fascinante, ¿eh? ya dejó picando que tiene mucho que ver con la formación de los partidos políticos. Bueno, ¿no? a eso Entonces, queremos ir me también. parece que después, en el próximo viernes, nos podemos meter de lleno en la influencia en esto. Y Absolutamente. también, Igual, ¿no? y también, bueno, al compartir, ser contemporáneo de Artigas, también hincarle un poquito más el diente a ver cómo eran las líneas de cada uno por Sí, aquel hubo vínculo, entonces. ¿no? O una Claro. cortita, cuando La Valleja estaba juntando dinero para la Cruzada Libertadora, 1825, Vendía rifa. Rosa fue uno de los que sí, no vendió rifas, pero viajó a la banda oriental a juntar dinero. Mirá. Porque ni La Valleja ni ninguno podía entrar Claro. a la banda Claro. oriental. Y él entró a recaudar dinero entre los patriotas. Rosas. Por mirá que- ejemplo. Y no existía el fútbol, sino se hubiera Claro, hecho si no contrato. también. Bueno, muy bien, señoras Muchas y gracias, señores, Leo.